No todo aquello que creemos que está en nuestra mente lo sabemos exactamente tal como es. No tenemos un conocimiento total y absoluto de nuestra realidad, ni emocional ni cognitiva. Es decir, ni de aquello que sentimos, ni de aquello que pensamos que sabemos. Hay una parte de nuestra mente que está oculta, que no se nos hace clara, que no la tenemos evidente. A esta parte de esta mente vamos a referirnos en este capítulo. Tomemos como ejemplo una operación con anestesia. La paciente está inconsciente, todo funciona correctamente. Pero el cirujano encuentra un quiste que podría ser maligno. Este expresa en voz alta que el paciente puede padecer un cáncer. Afortunadamente es una falsa alarma. El tumor es benigno. La operación finaliza con éxito y el pronóstico es excelente. La paciente debería sentirse perfectamente a los pocos días, pero por alguna razón no ocurre así. Después de la operación, la paciente sufre apatía y melancolía. Nadie puede entender por qué, y ella todavía menos. Finalmente, cuando la depresión se fue agudizando, recurrió a un terapeuta quien decidió usar la hipnosis con el fin de averiguar el origen de su problema. Mientras la mente de la paciente revivía la operación, la verdad salió a la luz. A pesar de que su estado era inconsciente, había podido oír cómo el cirujano expresaba que podía tener cáncer. Esto la traumatizó de tal forma que la sumó en una depresión, aunque aquella suposición resultara ser una falsa alarma. El comentario del cirujano permanecía enterrado en su mente subconsciente, zona normalmente inalcanzable para nuestra consciencia, a no ser que se utilicen métodos especiales como la hipnosis. Tras diversos experimentos realizados siguiendo este caso, los anestesistas daban mensajes positivos y negativos a diferentes pacientes quirúrgicos mientras se encontraban bajo anestesia. Ninguno de los pacientes informó haber sido consciente de lo que ocurría durante la operación. Sin embargo, bajo el estado de hipnosis, algunos de los que fueron objetos de mensajes negativos pudieron dar un informe casi literal de los comentarios del anestesista, mientras otros manifestaron intensos estados de ansiedad. Otro grupo de pacientes expuestos a comentarios positivos durante las operaciones requirieron dosis más reducidas de calmantes tras la intervención y fueron dados de alta antes que los pacientes operados en silencio o con música. Sin embargo, hay que subrayar que los procesos subconscientes durante la anestesia son muy complejos y es muy difícil obtener pruebas consistentes para demostrarlos. Este fenómeno de la consciencia del subconsciente plantea algunas preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la mente humana y su funcionamiento a la hora de conectarnos o desconectarnos con el mundo que nos rodea. ¿Es posible que los hechos y experiencias que transcurren en el nivel inferior de la consciencia afecten a nuestros estados de ánimo, influyan en nuestras acciones y lleguen hasta alterar nuestra salud? ¿Y cómo es posible que ignoremos algo que nuestra consciencia oculta conoce? En la civilización occidental se ha mantenido tradicionalmente que la razón, la libre elección y las decisiones reflexionadas son los factores que determinan nuestros actos. Damos por hecho que disponemos de un acceso directo a nuestros pensamientos, sentimientos y recuerdos más significativos, y que es verdaderamente posible conocerse a uno mismo. Al mismo tiempo, el cerebro ha sido considerado como un centro de mando monolítico capaz de saberlo todo, dado que es el dueño de todos sus reconocimientos e inspecciones. Sin embargo, recientes experimentos en neurociencia sugieren una concepción alternativa. Parece ser que nuestro cerebro está estructurado en varios minicerebros, o módulos cognitivos independientes. Cada uno tiene asignada una función concreta como por ejemplo hablar, leer o dibujar. Además, nuestra mente se dedica a esconder algunas verdades que preferimos no afrontar, sean recuerdos desagradables o experiencias actuales. Como resultado, para conocerse a uno mismo es necesario explorar el reino oscuro del inconsciente y del subconsciente, lugar donde la consciencia puede desempeñar distintos papeles. En
curso de la historia siempre ha causado fascinación e intriga la idea de una transformación repentina de la personalidad. El pasar de nuestro yo consciente a algo que yace ya más allá de nuestro control, como muestra esta versión antigua de la película Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este concepto también lo vemos en los cuentos de brujas, las pócimas mágicas y en los rituales vudú. En las historias de demonios que poseen a sus víctimas y se adueñan de su alma. Y también en las esculturas y artes de los indios del noroeste, figuras que representan animales convertidos en humanos. Y a pesar de que no poseemos pruebas que verifiquen la existencia de animales humanos, o brujas, o demonios, sabemos que existen unas sustancias químicas que pueden alterar considerablemente el funcionamiento de la mente, al igual que la personalidad. Se puede perturbar intensamente la consciencia mediante drogas psicoactivas, como los alucinógenos, principalmente el LSD, el psilocibin y la mescalina. Y la más común, la marihuana. Un estudio acerca de unas 500 sociedades mundiales muestra que el 90% ejercen alguna forma de alteración de la consciencia de tipo cultural, en algunos casos mediante las drogas, manifestándose así las visiones, los espíritus y apariciones, y en otros mediante la meditación o el ayuno. También se puede alterar la consciencia de forma dolorosa, a causa de las enfermedades mentales. Los psicólogos utilizan el término disociación cuando se refieren a los distintos niveles de funcionamiento de la mente, que carecen de consciencia o sin una completa transferencia de información de un nivel de la mente a otro. La forma más traumática de disociación es el trastorno mental conocido como personalidad múltiple. Una persona que desarrolla una serie de personalidades diferentes, cada una de ellas dotada de unas características y de un estilo particular. F.W. Putnam, del Instituto Nacional de la Salud Mental de Bethesda, Maryland, está especializado en los trastornos de personalidad múltiple. Los rasgos más comunes que hemos encontrado después de investigar muchos casos de personalidad múltiple apuntan que, antes de cumplir los 12 años, estas personas han sido víctimas de severos abusos y muy a menudo de una forma sádica. Este tipo de personalidad se desarrolla en la infancia antes de los 12 años, generalmente a los 5 o 6 años. Y estas personalidades conservan recuerdos fuera de la consciencia, ya que son muy dolorosos para el niño. De esta forma, el niño puede hacer vida normal sin sentirse abrumado por recuerdos de vejaciones y traumas que han sufrido en su casa. Young Carol? Appreciate you talking with us. Sure. Thank you. Esta mujer sufre un trastorno de personalidad múltiple. Ahora está en el proceso de cambio de una personalidad a otra. Hey. Hi. Do you see the lady over there? That's Janice, or Joanne. Hey, Baxter. Joanne, and she has Baxter. Thank you. And what is your name? Young Carol. Can you tell me how old you are? 7. I'm 7. I'm in the 1st grade. Oh, are you? What's your teacher's name, first grade teacher? Mrs. Robbins. Otras de sus personalidades son las de un adolescente, un señor mayor y varias mujeres. Creemos que estas personas desean entrar en un estado transitorio como medio para protegerse del trauma. Además, esto les alivia el dolor. Así, cuando están en trance, generalmente no sufren el dolor del abuso y al recuperar su estado natural ya se han olvidado. Son los mismos efectos que produce la amnesia posthipnótica. Estos casos de personalidad múltiple nos demuestran lo poderosos que pueden ser estos procesos mentales escondidos y disfrazados.
quizá lo suficientemente poderosos para protegernos de recuerdos o experiencias demasiado dolorosas para aceptarlas de manera consciente, o quizá demasiado peligrosas para incorporarlas a nuestros principios y valores morales. Estos procesos mentales ocultos que ejercen una influencia directa o a veces deformada en la manera en que vivimos el mundo, actúan al margen de nuestra mente consciente, pertenecen al dominio inconsciente de la psique humana. Recuerden a Sigmund Freud, el primero en explorar el inconsciente. Él creía que era ahí donde yacían desterrados los deseos sexuales más primitivos, los impulsos agresivos y los recuerdos dolorosos. Según Freud, estos pensamientos y sentimientos traumáticos que amenazan con aturdir a su víctima si se dejan libres, son extraídos por la fuerza de nuestra consciencia mediante un proceso llamado represión. Pero con el tiempo, las cadenas que aprisionan estos pensamientos en el inconsciente empiezan a destensarse hasta que se dispara una alarma. Esta es una aguda ansiedad que señala una escapatoria inminente hacia la consciencia. A fin de impedir este escape, aparecen nuevas defensas, mecanismos de defensa del ego que se activan para contener a estos pensamientos y sentimientos prisioneros a toda costa. Pero cuanto más herméticos sean estos mecanismos de defensa, más presión se ejercerá para escapar y menos energía quedará para la persona que tiene que enfrentarse a la realidad, hasta el punto de que el sistema entero empezará a ceder debido a la tensión y acabará por desarrollar una enfermedad mental. Según Freud, este funcionamiento del inconsciente humano influye en todas nuestras decisiones, elecciones, recuerdos y sueños. Llega más allá de los lapsus lingue, denominados lapsus freudianos, como por ejemplo el recibir a un invitado diciendo «qué triste estoy de que hayas venido», en lugar de decir «qué contento estoy de que hayas venido». Errores de este tipo, según Freud, se deben a la existencia de ventanas abiertas en nuestros sentimientos inconscientes que de otra manera permanecerían ocultos. Sin embargo, actualmente los expertos están demostrando que el inconsciente es mucho más que un almacén de lo desagradable y lo prohibido. Representa un proceso básico que todos usamos regularmente. El inconsciente opera cuando nosotros actuamos o sentimos sin ser conscientes de lo que nos está influyendo. La hipnosis es otra frecuente ventana dramática de los distintos niveles de la consciencia. Las personas que disponen de la capacidad suficiente para ser hipnotizadas o para hipnotizarse ellas mismas pueden experimentar cambios notables en la percepción, la memoria, las emociones, el comportamiento y metabolismo. El hipnotizador no es más que un simple entrenador que intenta que el rendimiento por parte del sujeto sea óptimo. Michael, dado que tienes buena disposición para la hipnosis, hoy empezaremos la sesión sin la ayuda de ningún proceso de inducción. De hecho, todo lo que hemos de hacer es concentrarnos en el punto central, que es tu pulgar. A medida que muevo tu brazo hacia abajo, deja que una relajación total invada tu cuerpo. Tranquilízate y siéntete cómodo. Déjate llevar hasta alcanzar un estado hipnótico profundo y confortable. Intenta conseguir una relajación total y absoluta. Y ya sabes que la hipnosis te permite alterar algunos aspectos de la realidad. El visualizar estas cosas y crear imágenes nuevas afectan a tus pensamientos, sentimientos y acciones. Ahora lo que quiero hacer es un estudio de mercado. Aquí tengo dos colonias. Una francesa, muy dulce. Ahora huélela y después compárala con la otra. Inspira profundamente, Michael. ¿Cómo describirías este olor? Es agradable. Huele a flores. ¿Crees que a ti te iría bien? No. ¿Por qué? Está bien, pero es un poco dulce. Aunque es agradable. Michael, ahora quiero que hagas lo mismo con la otra colonia. Es de California y es perfumada. Inspira lo más profundamente posible.
Esta es más aromática. Creo que es más masculina. ¿Cuál prefieres? Quizá me pondría la segunda. ¿Quieres volver a olerla? Sí, por favor. Bien, ahora te daré un golpecito en el hombro. Después estarás alerta y fresco y vas a oler las colonias de nuevo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Esta es la primera, la francesa. ¿Qué opinas de ella ahora? Es buena. Huele un poco diferente que antes. Cuando estaba hipnotizado me parecía más dulce. Pero está bien. ¿Te la pondrías? Quizás sí, pero es demasiado suave para mí. Bien, aquí está la segunda, la de California. Ahora, ¿qué te parece? Oh, es terrible. Mira lo que es. Amoníaco. No, creo que esto no me lo pondría. Pero acabas de decir que preferirías esta porque era más aromática y masculina. Olía mejor antes, cuando estaba hipnotizado. Generalmente, los psicólogos creen que la hipnosis es una forma especial de disociación de la consciencia. Dado que Mike esperaba oler 2 colonias, la reacción sensorial al amoníaco queda bloqueada. Y me dijiste que era colonia y olía bien. Y cuando estaba concentrado olía verdaderamente bien. Ha salido bien. Me ha parecido que olía muy bien. Después de la hipnosis, el sujeto puede sufrir una sugestión posthipnótica y experimentar un sentimiento o pensamiento sin el conocimiento consciente de su origen hipnótico sugestivo, o experimentar amnesia posthipnótica después de haber tomado decisiones en estado de sugestión. La hipnosis también puede afectar el funcionamiento biológico. Uno de los empleos más prácticos de la hipnosis es en el dominio del dolor. Se utiliza en cirugía, odontología y en el parto. Nos gustaría hacer una demostración del poder de la hipnosis de alterar la consciencia y dominar el dolor. Laura está alcanzando un estado de hipnosis profunda. A medida que se acerca, va generando una imagen que disocia su consciencia del entorno inmediato. Mark, a quien no vamos a hipnotizar, actuará de control. Voy a introducir las manos de ambos en el agua helada y a la vez ellos me expresarán en términos de 0 a 10 cuánto dolor sienten. 0 indica nada, 5 dolor moderado y 10 es el límite de la tolerancia del dolor, momento en que deberán extraer el brazo del agua. Vamos a cronometrar. El tiempo empieza a correr desde ahora. Mark, ¿cuál es tu valoración? 2. ¿Laura? 1. 3. ¿Laura? 1. 4. ¿Laura? 1. 5. ¿Laura? 1. 7. ¿Laura? 1. 9. ¿Laura? 1. Trata de mantenerla en el agua tanto tiempo como puedas. 9. ¿Laura? 1. 9. ¿Laura? 1. 10. ¿Laura? 1. A pesar de la evidencia, nos sigue siendo difícil aceptar la idea de que la mente humana puede actuar de formas contraproducentes para el interés del individuo. O que sea posible ocultar abundante material debajo de la alfombra de la consciencia y apartar de la vista nociones y sentimientos muy importantes. Pero supongamos que pudiéramos demostrar qué partes de la mente pueden actuar individualmente y funcionar con autonomía. Supongamos que la mente actúa de doble agente, espía y contraespía al mismo tiempo, que descubre y oculta a la vez, que conoce y desconoce, alerta y confundida.
¿Cómo es posible? Seccionando el cerebro en dos partes y averiguando qué es lo que ocurre. Los pacientes que sufren ataques de epilepsia incurables e incapacitantes responden positivamente si se les practica una desconexión entre los dos hemisferios cerebrales. Cada mitad del cerebro actúa de espejo recíproco y están conectadas por el cuerpo calloso, un haz de aproximadamente 200 millones de fibras nerviosas que transporta la información de un lado a otro del cerebro. Si se escinde en dos partes, las corrientes eléctricas cerebrales que causan los ataques epilépticos se interrumpen. En cierto modo, el cerebro está ya dividido en dos partes. El sistema nervioso está conectado de forma que los impulsos sensoriales que recibimos de la vista o el tacto están encaminados hacia el lado opuesto del cerebro. Siendo así, lo que percibe el ojo derecho o siente la mano derecha está dirigido al hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que el hemisferio derecho recoge señales del ojo izquierdo y de la mano izquierda. Generalmente, esta información es compartida posteriormente por ambos hemisferios cerebrales a través del cuerpo calloso. Pero si se secciona en dos partes, todo esto cambia. Esta demostración muestra los efectos que ha causado esta intervención quirúrgica en pacientes epilépticos. Esta mujer fija sus ojos en el punto central de la pantalla. El hemisferio derecho del cerebro solo percibe el campo visual izquierdo y el hemisferio izquierdo solo abarca el campo visual derecho. Cuando aparece una forma en el campo visual derecho o en el izquierdo, esta mujer debe emparejarla con una de las otras dos formas que aparecen en la parte inferior de la pantalla. A veces se le pide que la señale con su mano derecha, controlada por el hemisferio cerebral izquierdo, y otras veces con su mano izquierda, controlada por el hemisferio cerebral derecho. Cuando esta persona tiene que utilizar su mano izquierda para emparejar la forma que aparece en el campo visual derecho, comete más errores que al utilizar la mano derecha y viceversa. Los mensajes sensoriales de la mano derecha y del campo visual izquierdo y los de la mano izquierda y el campo visual derecho se dirigen a los lados opuestos del cerebro. Esta información no es posible compartirla, ya que la conexión entre ambos lados ha sido interrumpida. Otra de las complicaciones del fenómeno de la disección cerebral reside en que cada una de las partes del cerebro funciona mejor para según qué tareas. El hemisferio derecho parece que responde mejor a problemas perceptuales, reconocimiento de modelos y relaciones espaciales, mientras que el izquierdo parece dominar mejor el lenguaje, los análisis y las explicaciones. Michael Gazzaniga está dirigiendo una investigación en la Escuela Médica de Dartmouth y se ha especializado en el estudio psicológico de los pacientes que han sufrido una intervención de división de cerebro. Lo que hemos descubierto en estos pacientes es que es necesario la existencia de un camino final común. Un sistema cognitivo que una y adecúe todos los comportamientos que se desbordan, sean comportamientos reales, cambios de humor o lo que sea. Requerimos un sistema que permita integrar estos aspectos e interpretarlos mediante una historia continua de quiénes somos, qué somos y dónde estamos o hemos estado. Y examinando al paciente neuropsicológico, su cerebro partido, como diríamos nosotros, nos permite hacernos una idea. Comprobamos que el cerebro está estructurado en varios módulos, en numerosos subprocesos. Estos módulos independientes pueden crear comportamientos auténticos, pueden provocar cambios de humor. Pero no queremos un sistema que contenga módulos que desorienten los comportamientos y los desintegre. Al contrario, debe existir algo que reúna todo esto y lo unifique en una única teoría. Una teoría que explique quiénes somos y cuál es nuestro lugar en relación con el mundo. La información neuropsicológica de los pacientes con perturbaciones de índole focal indica que hay algo en el hemisferio izquierdo llamado el intérprete, que se encarga de esta integración. El intérprete constituye un rasgo imprescindible del cerebro humano que proporciona esta clase de independencia para nuestra vida, ya que reúne en un mismo bloque nuestros propios acontecimientos personales. Se encarga de interpretar nuestras reacciones individuales. Este es el sistema que se responsabilizará de nuestra propia percepción, de nuestra perspectiva única y de nuestro único sentido de uno mismo, algo que todos creemos poseer.
Varios neurocientíficos y psicólogos cognitivos piensan que si el cerebro es de hecho una confederación de módulos, debería actuar así. Un módulo se ocuparía de distinguir rostros de personas, otro se encargaría de realizar operaciones matemáticas y un tercero de percibir los ángulos y demás. Estas multimentes altamente especializadas se trasladan temporalmente a la consciencia y se abandonan cuando ya no se necesitan. Pero cuando se ha incorporado el módulo mental equivocado o no ha desaparecido con la suficiente rapidez, nos encontramos con un problema y como resultado emitimos un juicio erróneo.